Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sinceramente nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas, y es algo que si lo abordamos con la mentalidad correcta, puede ser un trampolín gigante para nuestro crecimiento personal y profesional. El título de hoy es, Demet Dekan asumimos errores, ¿qué sigue ahora? Y sí, ese Demet Dekan es un guiño a esa idea de que a veces parece que nos dan un golpe de suerte, ¿verdad? Un Demet de algo bueno, un montón, un regalo. Pero, ¿qué pasa cuando ese regalo se convierte en un error? ¿Qué hacemos cuando, en lugar de recoger los frutos que esperábamos, nos encontramos con un traspié, un error que nos hace dudar de todo? Pues hoy vamos a desglosar eso, vamos a hablar de cómo gestionar esos momentos, de cómo levantarnos después de caer y, lo más importante, de qué pasos debemos seguir para que esos tropiezos se conviertan en lecciones valiosas. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí hablamos de crecimiento, de cómo mejorar, de cómo navegar por las complejidades de la vida para ser nuestra mejor versión. Así que dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Empecemos por definir qué entendemos por asumir errores. No se trata solo de decir me equivoqué. Es mucho más profundo. Implica reconocer nuestra parte de responsabilidad, entender las causas que llevaron a ese error y sobre todo, estar dispuestos a aprender de él. A veces el solo hecho de admitir un error nos paraliza. Nos da miedo la reacción de los demás, el juicio, la vergüenza. Pero déjenme decirles algo. Nadie está exento de cometer errores. Es parte de ser humano. De hecho, los errores son las herramientas más poderosas que tenemos para aprender y evolucionar. Si nunca nos equivocáramos, nunca sabríamos qué funciona y qué no. Seríamos como un niño que nunca intenta caminar porque tiene miedo de caerse. Ahora pensemos en esos momentos en los que sentimos que hemos recibido un Demet Dekan, un montón de algo bueno. Tal vez fue un proyecto que salió increíblemente bien, un ascenso que esperábamos con ansias, o incluso una relación que parecía perfecta. Y de repente ¡zas! Un error, un malentendido, una mala decisión, y todo se desmorona. Esa sensación de no puede ser es natural. Es como si el suelo se abriera bajo nuestros pies. La primera reacción suele ser la negación, seguida del enfado, la frustración, y en muchos casos, una profunda decepción. Nos preguntamos cómo pude ser tan tonto, por qué me pasó esto a mí, era todo una ilusión. Lo primero que debemos hacer, y aquí viene el que sigue ahora, es darnos un momento para procesar. No se trata de reprimir las emociones, sino de permitirnoslas sentir sin quedarnos atrapados en ellas. Llorar si hace falta, desahogarnos, pero siempre con el objetivo de sanar y seguir adelante, no de lamentarnos eternamente. Imaginen que se caen mientras corren. La primera reacción es el dolor, el susto. Pero luego se levantan, ven la magnitud de la herida, la limpian y siguen corriendo. No se quedan tirados en el suelo lamentándose por la caída. Lo mismo debemos hacer con nuestros errores. Una vez que hemos canalizado las emociones iniciales, el siguiente paso es la autoevaluación honesta y sin juicios duros. Aquí es donde entra la parte más difícil para muchos, asumir la responsabilidad. Esto no significa autoflagelarse o culparse hasta la saciedad. Significa entender nuestro papel en el error. ¿Fue por falta de información? ¿Por prisa? ¿Por ego? ¿Por no haber escuchado a los demás? A veces el error no es nuestro directamente, pero sí nuestra responsabilidad en no haberlo evitado o mitigado. Por ejemplo, si un miembro de nuestro equipo comete un error, y nosotros somos los líderes, la responsabilidad final, en muchos casos, recae sobre nosotros por no haber supervisado adecuadamente, por no haber proporcionado la formación necesaria, o por no haber establecido los procesos adecuados. Piensen en un experimento científico. Si un experimento no sale como se esperaba, los científicos no se culpan a sí mismos por haber elegido una hipótesis equivocada. Analizan los datos, revisan los métodos, y buscan la causa del resultado inesperado. Ese es el enfoque que debemos adoptar. Despersonalizar el error y verlo como un problema a resolver, no como un reflejo de nuestra incompetencia total. Una vez que hemos identificado nuestra parte de responsabilidad, el siguiente paso crucial es el aprendizaje. Este es el verdadero Demet Dekan que podemos sacar de cualquier error. Cada error es una lección disfrazada.
¿Qué podemos aprender de esta situación? ¿Qué habilidades nos faltaron? ¿Qué conocimientos necesitamos adquirir? ¿Qué patrones de comportamiento debemos cambiar? Escribir estas lecciones puede ser muy útil. Llevar un diario de errores y aprendizajes puede ser una herramienta invaluable para nuestro crecimiento. Anoten qué sucedió porque creen que sucedió, qué podrían haber hecho de manera diferente, y qué van a hacer de ahora en adelante para evitar que se repita. Y no nos olvidemos de la importancia de la comunicación. Si el error ha afectado a otras personas, es fundamental hablar con ellas. Pedir disculpas de manera sincera y explicar, de forma constructiva, qué ha pasado y qué se está haciendo para remediarlo y prevenirlo en el futuro. Esto demuestra madurez, integridad y respeto hacia los demás. A veces, una disculpa sincera y una demostración de compromiso para mejorar pueden reparar relaciones y reconstruir la confianza más rápido de lo que imaginamos. Ahora, ¿qué pasa si el error no es solo nuestro? A veces los errores ocurren en equipo, o son el resultado de circunstancias externas sobre las que tenemos poco o ningún control. En esos casos, la clave es la colaboración y la búsqueda de soluciones conjuntas. Si el error es de otro y nosotros podemos ayudar, ¿cómo podemos hacerlo? Si el error es general, ¿cómo podemos trabajar juntos para salir adelante? La resiliencia de un equipo se pone a prueba en estos momentos. Si todos se culpan unos a otros, el equipo se desmorona. Si por el contrario se unen para encontrar una solución, salen fortalecidos. Otro punto importante en el que sigue ahora es la acción. El aprendizaje sin acción es solo conocimiento estéril. Una vez que hemos identificado qué hacer diferente, debemos ponerlo en práctica. Si aprendimos que fuimos descuidados, la acción será implementar un sistema de verificación. Si aprendimos que nos faltó comunicación, la acción será establecer reuniones de seguimiento más frecuentes. La acción es lo que transforma el error en crecimiento. Y no subestimen el poder de la paciencia. Superar un error y aprender de él lleva tiempo. No esperen que todo se solucione de la noche a la mañana. Habrá momentos de duda, de recaída, pero lo importante es no rendirse. Cada pequeño paso en la dirección correcta cuenta. Pensémoslo así, cuando aprendemos a andar en bicicleta, nos caemos. Muchas veces. Nos raspamos las rodillas, nos golpeamos. Pero seguimos intentándolo. Vemos a otros que sí saben andar, y eso nos motiva. Ajustamos nuestra postura, giramos el manillar de manera diferente, y poco a poco, vamos ganando equilibrio. Los errores en el aprendizaje de la bicicleta son inevitables, y cada caída nos enseña algo. Lo mismo ocurre en todos los aspectos de la vida. El título nos habla de Demet de Can, ese montón de algo bueno. Pero a veces lo que parece un error mayúsculo puede ser, en retrospectiva, el mejor regalo que podíamos recibir. Porque nos obliga a detenernos, a reflexionar, a cambiar de rumbo. Nos enseña humildad, nos enseña perseverancia, y nos enseña a valorar aún más esos momentos de éxito cuando llegan. Imaginen una empresa que lanza un producto que resulta ser un fracaso. Si la empresa se hunde en la autocompasión, nunca se recuperará. Pero si analiza que salió mal, rediseña el producto, aprende de sus errores y lanza una versión mejorada, ese fracaso inicial puede ser la chispa que la lleve al éxito. Así que, en resumen, ¿qué sigue ahora cuando asumimos errores? Lo primero es procesar nuestras emociones. Luego, realizar una autoevaluación honesta para identificar nuestra responsabilidad. Después, enfocarnos en el aprendizaje, extrayendo lecciones valiosas de la experiencia. Es fundamental comunicar de forma abierta y sincera, especialmente si el error ha afectado a otros. La acción es crucial, poner en práctica lo aprendido para evitar que se repita. Y sobre todo, tener paciencia con nosotros mismos en este proceso. Cada error es una oportunidad para crecer, para fortalecernos y para convertirnos en versiones más sabias y resilientes de nosotros mismos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta conversación sobre cómo manejar y aprender de nuestros errores les haya resultado útil e inspiradora. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Cómo la han gestionado? Dejen sus comentarios aquí abajo, compartan sus experiencias, porque creo que todos podemos aprender mucho unos de otros.
Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, porque estoy convencido de que a muchas personas les puede ser de gran ayuda. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.